Hola, yo soy Manuela, la fundadora de Osere y la host de Estudio by Osere. Ya no digo co-host, si vienen desde Humana en Vida y si me conocen de antes. Y bueno, les presento este espacio donde tomé la decisión de migrar el que antes era un proyecto solo en audio a que fuera un formato en video, porque sentía que ya el contenido tenía que step up y obviamente como ya nace Osere como marca, ¿por qué no traer ese concepto a la comunidad y a este mismo lugar? Y que, bueno, que fuera un lugar donde todo se pudiera reunir y donde todo el mundo pudiera encontrar no solamente productos, suplementos y como toda la parte más comercial o de afuera de Osere, sino que tuviéramos ese corazón y esa alma que pues he tenido yo como Manuela a lo largo de los años y que quiero y me sueño que Osere construya desde el momento cero. Entonces, para las personas que no me conocen, que son nuevas o que quizás habían oído mi voz pero no me habían visto, soy Manuela, como les dije, tuve un podcast de bienestar durante 2 años y en este momento nace este nuevo proyecto con la iniciativa simplemente de hacer de Estudio un lugar donde no solamente haya contenido de podcast hecho por mí, sino que, como su nombre lo dice, un estudio es donde pasan cosas, donde queremos que pasen esas cosas aquí adentro, donde haya blogs, donde haya salud mental, donde hayan recetas, donde haya contenido de valor y aprendamos todos, donde quizás en el futuro se sumen más personas a este proyecto. Y bueno, empecemos. Este video era completamente diferente. Este video ya lo grabé, ya tuvo producción, ya tuvo edición, fue con cámaras, bombos y platillos, luces y un equipo increíble, pero esta semana escuché los primeros podcasts que grabé cuando tuve Humana en Vida hace como 3 años y me di cuenta que esa Manuela, que era más sencilla, más auténtica, más real, que de alguna manera es lo que ha conectado con la comunidad que hoy tengo, era lo que yo quería que fuera el punto de partida de Estudio y que quería que pudieran conocerme de esa forma, no como detrás de una producción donde, valga la redundancia, estaba mucho más producida y también me siento mucho más incómoda porque creo que si ya me conocen o vienen del podcast, les decía un montón que las cámaras pues no era como ese lugar donde me sintiera muy tranquila desde la parte de la vulnerabilidad o de comunicación, pues o como para tener una conversación profunda, ¿cierto? Y por eso amaba un formato que teníamos que era donde era solo audio, porque literalmente yo estaba en pijama en mi casa, desmaquillada, grabando, pero sabía que ese contenido tenía que step up y pues por eso incluimos el video, solo que esta intro yo dije, no, yo quiero que en realidad esa Manuela, que es lo que yo siempre muestro en el podcast, se conserve y por eso voy a seguir grabando absolutamente todo yo. Entonces cometí un error gigante, pero no importa. Dejé el micrófono, rookie mistake, pero vamos a hacerlo así para poder sacarlo adelante y ya los siguientes episodios van a tener un audio muchísimo más producido, pero pues que sepan que igualmente el interés o la razón por la que el concepto va a ser así es para que se pueda seguir sintiendo como ese nivel de intimidad. Entonces, les voy a contar un poquito de Estudio, les voy a contar un poquito de por qué traerlo a Osere y que más o menos sepan qué va a pasar en este espacio. Cuando yo estaba chiquita, yo bailaba ballet. Y desde ese momento las conversaciones sobre el físico, la estética y como que todo lo que tenía que ver con mi cuerpo empezaron a ser súper protagonistas. Entonces yo escuchaba no solamente en mi casa, sino en la academia, sino en el colegio, que eso tenía que ver un montón y que era muy importante y muy relevante, como si eres más flaca vas a ser mejor bailarina, las bailarinas se ven de cierta manera o las niñas lindas, muchos conceptos que yo creo que si están aquí estamos demasiado familiarizados, pero esa niña y desde ese momento yo me empecé a dar cuenta que eso tenía como un impacto en mi salud mental y yo he sido una persona que siempre le ha apasionado mucho la salud mental, pues como que he tenido siempre la chispita prendida de ir a terapia, de trabajar en mí, de aprender, de cómo me estoy sintiendo, he tenido como que mucha conexión con mis emociones. La chispita prendida de que la cabeza era muy importante, pues o por lo menos en ese momento no lo entendía así, pero sí sabía que había algo que estaba muy relacionado como con la parte de la salud mental. Y cuando empecé a darme cuenta que mi aspecto físico era un factor determinante en mi estado de ánimo, en mi seguridad y en un montón de cosas, empecé a trabajar ese aspecto de mi vida.
en terapia, leyendo, aprendiendo, como que simplemente con el interés de saber qué era lo que pasaba en mí. Pero además me apasionaba muchísimo el deporte, la vanidad, la estética, y esas dos cosas han sido como grandes pilares, grandes pilares en mis redes sociales y en lo que yo he reflejado como mujer a la gente que me rodea, a mis amigos, en mi familia y pues, ¿por qué no? Obviamente en Instagram sobre todo. Entonces, a medida que fui creciendo y empecé a compartir eso, como que las personas empezaban a identificarme con ese tipo de temas y me preguntaban cosas. Y abría la conversación y ponía qué pensaba, qué escribía o qué había aprendido, pero también ponía mis comidas, mis entrenamientos, cómo me veía físicamente. Y en un momento, hace 2 años, yo sentía que yo quería compartir eso, que el formato de Instagram cada vez era más corto, que las personas no lograban conocerme, que también por cómo me ha apasionado tanto la estética, la vanidad y pues este lado de la vida que quizás se ve un poquito más superficial, pero que hace parte de lo que somos como seres humanos, quizás la percepción de los demás se quedaba corta en lo que yo sentía que yo como ser humano era. Entonces, nace Humana en Vida como proyecto y como podcast con el fin de comunicar desde un formato más largo esas conversaciones y esos aprendizajes que, pues, que no eran tan del formato corto, sino que requerían de un poquito más de profundidad. Pero a partir de ahí se crea una comunidad en alrededor pues de lo que estábamos haciendo y empiezan a llegar a mí personas no solamente muy lindas desde la parte de la admiración y de como esa comunidad, sino también con temas más complejos y más profundos que quizás yo no me sentía en completa capacidad o responsabilidad de abordar, pero que me sentía muy afortunada de que lo llegaran a mí, pues, o que fuera, se sintiera como un lugar seguro. Problemas, no sé, temas de nutrición, temas de relación con la comida, temas de ansiedad, depresión, ya un poquito más complejos de la salud mental. Y cuando Cere nace como marca, detrás de Ocere siempre ha estado ese propósito, pues o sí, ese gran why de mi vida, que es entregar bienestar, entregar salud, es sumar mi granito de arena desde lo que más me mueve, pues que es la parte de, sí, de la alimentación o todo lo relacionado con la nutrición, en este caso la suplementación, pues o por lo menos el punto de partida de Ocere, sabía que quería que en algún punto mis clientes, que yo no los veo como clientes, sino como, sí, esas personas que hacen parte de Ocere, tuvieran un respaldo más profundo, porque por lo general quienes estamos interesados en este mundo somos quienes más nos afecta este mundo y quienes más vemos las consecuencias en la salud mental o nos interesa simplemente tener las conversaciones de esos temas. Entonces, cuando ya crece la marca y ya estamos a punto de salir, yo digo, no, estudio tiene que ser un espacio donde sigamos teniendo estas conversaciones, pero también sea un lugar un poquito más responsable, más grande, más desde la complejidad de la responsabilidad, más como ese espacio donde pasan cosas alrededor de nuestra comunidad, que no solamente es Manuela hablando de lo que la apasiona, de lo que la mueve, de sus aprendizajes, de sus insights, sino que también tiene mucho que ver con, pues sí, con los demás, con lo que está allá afuera. Y por eso nace Estudio bajo el nombre de Estudio, que es un espacio donde pasan cosas. Y además, yo siempre les he dicho y les compartía mucho en Humana que yo me sentí una niña diferente en muchas áreas de la vida, ¿cierto? Y eso es algo que quienes han hecho parte de mi proceso de crecimiento desde el podcast pues, lo saben o lo han escuchado de mí. Y cuando nace Estudio, otra vez es esa reivindicación de la intuición de decir, esto es un podcast diferente, por eso no es un podcast donde el core del concepto sean las entrevistas, porque afuera ya hay mucha gente muy crack entrevistando. Y eso no quiere decir que en algún punto no vayan a venir personas donde vayamos a tener conversaciones, pero yo quería y siempre he sentido que este proyecto también tiene un significado y es un lugar seguro para mí. Entonces, por eso es un espacio que también se tiene que sentir liviano, fácil de sostener, tranquilo,
donde hayan conversaciones muy profundas y otras no tanto, donde como en Humana hay días en donde hablamos de temas existenciales y filosofamos y les cuento quizás 1000 cosas que también me mueven como ser humano, y otras donde hablemos de los productos que me gustan, de cómo hago para tal cosa, de tips, de recetas y de cosas que se sientan más livianas, pero que hacen parte de la identidad de lo que yo soy, y que no quería limitar este proyecto a que fuera simplemente un podcast, sí, de entrevistas o donde tuviera que entregar todo el tiempo un contenido como muy estructurado. Entonces, eso también hace parte de la esencia de lo que yo soy y hace parte de la esencia de lo que es y será estudio de aquí en adelante. En este espacio, como les acabo de decir, vamos a hablar de nutrición, de suplementación, de salud mental, de vanidad, de existencialismo, porque yo creo que eso hace parte también de lo que yo soy. Quiero que se sienta como lo es para mí, un lugar seguro y tranquilo para ustedes. Quiero que sea una puerta abierta a la conversación como ya lo es mi Instagram y como lo soy yo como persona, pero pues que ahora Osere nos contenga a todos, pues y sea una conversación no solamente de este lado hacia allá, sino también retroalimentada por las personas que me ven, que me escuchan, y que a veces yo creo que Spotify se queda demasiado corto en, pues, para poderlo hacer. Entonces también de ahí viene el tener una plataforma un poquito más grande, el que se sienta que es un lugar de verdad y real, tangible, a pesar de pues que obviamente todo sea digital en este momento, ojalá en algún punto no lo sea, y contarles pues un poquito sobre mí para las personas que no me conocen o que es la primera vez que me están escuchando, como por qué esta pelada está haciendo esto, quién es Manuela. Y para los que ya me conocen, pues nada, como un mini update de lo que yo soy, de lo que está pasando en este momento. Como les conté, soy la fundadora de Osere. Ese es mi proyecto más grande, mi hijo, mi bebé, el sueño de mi vida, mi motor. Creo que todo por lo que he trabajado en los últimos años es para que esto se materialice. Osere lleva en construcción 2 años, ha pasado por muchos procesos que les iré contando en el camino a nivel empresarial, y que ha sido un aprendizaje increíble, pero que bueno, reúne básicamente lo que más me apasiona en la vida, que es la nutrición, la suplementación, el bienestar como categoría, incluidos el podcast con ingredientes como la salud mental, las conversaciones, lo que nos construye, lo que nos hace ser seres humanos valiosos y también a veces no valiosos. Hago otras cosas, soy abogada de profesión, trabajo en una firma como manager y key account manager de ciertos clientes. No ejerzo como abogada, todo el mundo pensó que nunca iba a ejercer, yo también pienso, es más, pues no ejerzo en realidad, pero antes creo que todo el mundo apostaba porque jamás en la vida iba a tener nada que ver con el derecho. Soy súper creativa, me mueve la creatividad, me apasiona la estética, las historias, soy muy visual, entonces a partir de eso he desarrollado y he creado un estudio chiquito, es un hijo chiquito que tengo que se llama Creative Human, donde hago dirección creativa, donde acompaño a las marcas a curar su contenido, su estética, su ADN y como la forma en la que se comunican con la comunidad, con sus comunidades. Tengo muy poquitos clientes porque soy muy metida en el core pues, desde lo que se quiere hacer y que conecte también como con lo que yo soy. Entonces, por eso es un hijo chiquito. Tengo un máster en la Universidad de la BASAD de Dirección Creativa y Comunicación Estratégica para Marcas, que hice también como muy motivada por Osere y pues también por las oportunidades que la vida me iba poniendo desde ese aspecto un poquito más de marca y de comunicación. ¿Qué más les cuento? Esa es como la carta profesional que no me encanta contar, pero pues que también hace parte de lo que yo soy, y para que entiendan de dónde viene quizás muchas veces las conversaciones que vamos a tener o mis intereses o lo que pasa en este espacio. Me apasiona muchísimo la cocina, la gastronomía, es mi lenguaje del amor, es la forma en la que me desestreso, me anclo, y desde muy chiquita he estado muy metida en el mundo de el wellness, por utilizar una palabra, pero sí, del deporte, de la nutrición, de lo que hay detrás de mi salud, y soy una nerd en eso. Entonces por eso quizás muchos de los contenidos que hagamos sean contenido un poquito más estructurado y aporten desde el conocimiento, pues, o desde una base más académica y no solamente desde mi opinión, porque creo que en esos temas es muy importante tener ese respaldo académico.
Pero sí, soy súper nerd, llevo muchos años cuidándome, estudiando y obviamente con el desarrollo de Osere al lado de un equipo ya de desarrollo de ciencia, de médicos, de nutricionistas, de también químicos, porque pues cuando hablamos de suplementos no solamente es la parte nutricional, que me ha enseñado mucho y que me ha permitido ser parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces, que de ahí viene quizás el por qué vamos a hablar de ciertas cosas. Soy hija, hermana, novia, amiga. Lo que más me mueve en la vida es la familia. Y bueno, como que ese es un mini story de lo que es Manuela, de la persona que va a estar detrás de esta cámara, de la persona que va a estar detrás de la marca, de la cara que seguramente van a ver muchas veces, porque para cerrar este episodio, que esta introducción va a quedar un poquito larga, hace 2 años, cuando empecé a conocer y cuando traje yo la idea a la mesa y bueno, habían más personas en esa mesa, alguien dijo, pues o se le ocurrió la idea, que en verdad es una idea muy válida a nivel de marketing, de sacar una marca que nadie supiera de quién era, que se viera muy aspiracional, que se viera súper lejana, misteriosa, como que generara eso que a muchos nos da, pues porque eso pasa, como de qué es lo que está pasando, o sea, desde FOMO a nivel de marketing, de entender y que eso pues es un call to action a comprar y a fidelizarse con las ideas y con los conceptos. Y yo desde ese momento, yo sabía desde el fondo de mis entrañas que eso no era para mí, que yo no era ese tipo de emprendedora, que esa no era la marca que Manuela iba a comunicar, porque yo respiro las cosas que me apasionan y a mí se me notan. Por eso, a pesar de no ser nutricionista, la gente me asocia con nutrición. Por eso, a pesar de no ser entrenadora, la gente me ofrece trabajos en gimnasios. Por eso, a pesar de no ser psicóloga, yo hablo de salud mental, porque lo que a mí me mueve el alma, me mueve el corazón y se me nota. Entonces, Oser es eso, Oser es la materialización de lo que hay en mi corazón, en mi alma, mi pasión, mi hijo. Entonces, yo siempre supe que yo iba a ser quien hablara, porque yo soy mi mejor, o sea, yo soy mi mejor cliente, mi mejor testimonio, mi mejor muestra de lo que estoy haciendo. Y también por eso estudio es un vínculo entre esa pasión y esa parte de mí con la marca. Y uno también, este también es un mensaje para ahora sí terminar, de ser leal a lo que uno sabe que uno es. En un mundo donde todo el mundo tiene muchas ideas o que cree que hay verdades absolutas sobre ciertas cosas, uno también escuchar y también serse leal y jugársela, pues si se equivoca y si nos equivocamos y si el día de mañana digo, fue pucha, la hubiera hecho una marca escondida y aspiracional, algo me inventaré para poder adaptarme, pero que desde esa lealtad y esa autenticidad, yo creo que eso es lo que uno termina comunicando. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a Estudio, les doy la bienvenida a este lugar donde estoy en medias claramente, donde yo quiero que se sienta tranquilo, donde se sienta cercano. Incluso ahorita les voy a dar unos clips de el primer video, que en realidad quedó súper cool y fue con un equipo que amo profundamente, pero que no se sentía tan yo y en el que sí me sentí, ay, se me metió algo al ojo, güey, en el que sí me sentía que no estaba terminando de plantar como esa semillita de lo que yo quería hacer con esta parte del proyecto, porque el resto de contenido de Osere sí será curado, cuidado, estético y muy profesional, pero en este lugar donde yo estoy casi que en pijama, en medias, o en ropa de gimnasio, casi sin maquillaje, en un sofá en mi casa, quería hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, nos vemos en un siguiente episodio, les mando un abrazo de oso, los quiero un montón y como siempre les digo, las puertas de mi Instagram, de la cuenta hoy en día de Osere, de este canal, de absolutamente todo, están abiertas y espero que también sea un lugar seguro para ustedes como ya lo es para mí.